El invierno de 2019 llegó como una sentencia para Serena Balcázar. A los 25 años vestía un largo vestido de novia color marfil que no había escogido, maquillada por manos extrañas, encerrada en un coche negro que la llevaba a un destino desconocido. La España que conocía de la infancia, vibrante, cálida, familiar, parecía haber desaparecido. Ahora, lo que quedaba era el silencio. Un silencio asfixiante que la acompañaba desde el día en que sus padres le dijeron, con la frialdad de quien cierra un contrato, que el matrimonio con Damián Echeverría era la única forma de mantener el nombre Balcázar alejado de la quiebra. Ella no lloró, no suplicó, solo escuchó en silencio mientras firmaban su libertad por un precio que nunca sería suficiente. La mansión Echeverría surgió en el horizonte como una fortaleza. Portones altos, ventanas oscuras, muros que parecían guardar secretos de más. Al bajar del coche, Serena sintió el aire pesado, como si cada paso resonara en una historia que aún no conocía. Damián la esperaba en la puerta, impecable en su traje negro, con ojos tan fríos que parecían no reconocer el calor de la piel humana. No extendió la mano, no sonrió, solo dijo, «Bienvenida a tu nueva casa». Su voz era firme, baja, pero había algo en ella que sonaba como una amenaza. Serena no respondió. Mantuvo la postura erguida, incluso con el estómago revuelto. La puerta se cerró tras ella con un chasquido seco. La ceremonia fue simbólica, íntima y rápida. En realidad no se casaba con un hombre, se casaba con un castigo. La primera noche fue de silencio. Damián no la buscó, no tocó su puerta, ni siquiera preguntó si necesitaba algo. Serena fue llevada por una estricta ama de llaves hasta una habitación en el segundo piso, no la suya, claro. El aposento era frío, decorado en tonos oscuros y con muebles antiguos que parecían haber sido elegidos para recordar a alguien que allí no había espacio para el confort. En la esquina de la pared, un enorme espejo reflejaba la imagen de una mujer que apenas reconocía. Aún con el vestido de novia, se sentó al borde de la cama y se miró por largos minutos. Las palabras de su madre resonaban en su memoria. «Aprovecha la oportunidad, Serena. Él es un hombre importante». Pero la importancia no llenaba vacíos. Y en ese momento se sentía exactamente así. Vacía, como una pieza desplazada de un rompecabezas que nunca pidió formar parte. Los días siguientes se arrastraron como páginas lentas de un libro opresivo. Damián era un fantasma presente. Aparecía en los pasillos, en las cenas silenciosas y en las miradas que más parecían juicios. Nunca gritaba, nunca tocaba, pero su frialdad era un método. Ignoraba a Serena con precisión quirúrgica, como si ella fuera invisible. Aún así, en cada gesto suyo había algo demasiado ensayado, como si llevara una ira cuidadosamente contenida. Serena, sin comprender el origen del desprecio, intentaba mantener la rutina con dignidad. Caminaba por la mansión, observaba los cuadros, conversaba con los empleados, pocos, siempre silenciosos, y anotaba en un cuaderno escondido todo lo que percibía. No era sumisión, era estrategia. Porque aunque no sabía el motivo de estar siendo castigada, ya sabía una cosa: no sería destruida fácilmente. Fue en la mañana del 8º día cuando Serena finalmente escuchó algo que no fuera silencio. Estaba en el jardín interior de la mansión, un espacio amurallado con pocas flores y bancos de piedra, cuando oyó voces provenientes de la biblioteca. Se acercó despacio, con pasos ligeros, y reconoció la voz de Damián. Él hablaba por teléfono, firme, impaciente. «Ella está aquí». No esperaba que fuera diferente. «Va a pagar cada día». Serena se congeló. La frase martillaba en su mente como un enigma cruel. Sabía que el matrimonio había sido un acuerdo, pero ahora entendía que había algo más profundo. Una herida, una sentencia.
y por primera vez sospechó que estaba siendo castigada por algo que no había hecho. Regresó a su habitación con el corazón acelerado, la respiración entrecortada. ¿Quién era ella en la frase? ¿Y por qué hablaba con tanto odio? Aquello no era solo un juego de poder, era personal. En los días que siguieron, Serena comenzó a observar a Damián con otros ojos. Notó los patrones. Él evitaba cualquier tipo de contacto. Tenía crisis silenciosas de ira que se manifestaban en objetos rotos o puños cerrados, y pasaba horas encerrado en la oficina mirando al vacío. Más que cruel, parecía herido de una manera profunda y antigua. Una noche, mientras cenaban en silencio, ella preguntó directamente: ¿qué quieres de mí, Damián? Él levantó la mirada, sorprendido de que ella rompiera el código de sumisión, y respondió fríamente: nada, tu presencia ya es castigo suficiente. Serena no lloró, no desvió la mirada, solo respiró hondo y dijo: entonces tendrás que soportar mi presencia con dignidad, porque no me derrumbaré por tu causa. Fue la primera vez que vio algo moverse en sus ojos, un destello de furia o de respeto. No era posible decirlo. Aquella misma noche, Serena soñó con su propia infancia, recuerdos fragmentados de un tiempo en que creía que sus padres la amaban incondicionalmente. Se despertó con la cara mojada de lágrimas y la amarga certeza de que había sido utilizada como moneda de cambio. Intentó escribir en su cuaderno, pero las palabras no salían. Era como si algo dentro de ella se estuviera deshaciendo, capa por capa. Por primera vez se permitió llorar en voz alta, sentada en el suelo frío del baño, abrazada a sus propias rodillas. No se trataba solo de Damián, se trataba de la traición de toda una vida, el abandono emocional de sus padres, el silencio cómplice de la familia, el futuro arrebatado sin consulta. Cuando la ama de llaves golpeó la puerta con el desayuno, Serena solo respondió: hoy no, y por primera vez su petición fue respetada. 2 días después, encontró una fotografía antigua olvidada entre los libros de la biblioteca. Era de una joven de cabello castaño, sonrisa dulce y ojos parecidos a los de Damián. En el reverso, escrito a mano con tinta azul desvaída, se leía: Isabel, 2012. El descubrimiento cayó como una pieza perdida del rompecabezas. Guardó la foto en su cuaderno y comenzó a armar mentalmente el enigma sombrío que envolvía aquel nombre. ¿Quién era Isabel? ¿Qué tenía que ver ella con aquel rencor dirigido a ella? Con el nombre en la punta de la lengua, bajó las escaleras decidida. Encontró a Damián en el comedor leyendo un periódico. ¿Quién fue Isabel?, preguntó sin rodeos. Él levantó la mirada lentamente, con una expresión helada e inmóvil. El periódico cayó lentamente sobre la mesa. «Cuidado con las preguntas que haces, Serena», dijo con voz baja y firme. «Algunas respuestas tienen el poder de destruir más que de esclarecer». Pero en ese instante, ella tuvo la certeza. Isabel era la clave de todo. Aquella tarde, Serena recorrió la mansión con otra mirada. Cada pasillo, cada puerta cerrada, parecía ocultar una parte de la historia de Damián. Encontró una pequeña habitación desactivada en el 3er piso. Estaba polvorienta, pero aún conservaba vestigios de vida. Había libros antiguos apilados, un vestido colgado en la puerta del armario y, sobre el escritorio, un diario. No llevaba nombre, pero por las fechas y el tono de las anotaciones, Serena supo: era de Isabel. Se sentó en el suelo y leyó durante horas. Las páginas hablaban de sueños sencillos, de una pasión juvenil por Damián, y poco a poco se sumergían en una melancolía creciente. Isabel hablaba del miedo que sentía hacia el padre de Serena, dueño de una constructora que había presionado a la familia Echeverría por negocios turbios. En una de las últimas páginas había un pasaje marcado: Damián dijo que, si algo me pasaba, él nunca los perdonaría.
La caligrafía era temblorosa. Serena cerró el diario con las manos frías. Ahora tenía sentido. Ella no era solo la hija de quien causó un accidente, era la heredera de una culpa que nunca fue suya. Con la respiración aún contenida en el pecho, bajó corriendo las escaleras. Encontró a Damián en la oficina, mirando por la ventana como si vigilara el propio pasado. Ella entró sin pedir permiso, arrojó el diario sobre la mesa y dijo: «Ahora entiendo». Damián no se volvió de inmediato. Permaneció inmóvil, con la mandíbula tensa, como si ya supiera que ese momento llegaría. «Isabel murió en un accidente de coche provocado por mi padre, ¿no?», preguntó. Él asintió lentamente con los ojos humedecidos por primera vez. Ella era todo lo que tenía, y él me la quitó por codicia. Serena se acercó con voz firme. «Pero yo no soy él, nunca lo he sido». Damián finalmente la miró, y allí, en el silencio que siguió, había algo nuevo, dolor expuesto, crudo, sin defensa, y por primera vez, verdadero. En los días siguientes, el ambiente de la mansión comenzó a cambiar, aunque sutilmente. Damián no se había vuelto gentil, ni Serena lo esperaba. Pero su mirada ya no la atravesaba como si ella fuera invisible. Había pausa, había vacilación. Él aún mantenía distancia, pero ahora parecía pensar antes de actuar. Serena, por su parte, mantenía su rutina con la misma firmeza de antes, pero algo dentro de ella también había cambiado. Descubrir la verdad trajo alivio y peso al mismo tiempo. Alivio por entender, peso por saber que cargaba el reflejo de una tragedia que no causó. Una noche, al encontrar a Damián en la terraza, fumando en silencio, ella se acercó. «¿Me odias menos ahora?», preguntó con calma irónica. Él soltó el humo despacio y respondió: «Creo que odio menos lo que veo cuando te miro». Fue una respuesta cruda, pero auténtica. Por primera vez, estaban hablando como dos seres humanos heridos, no como verdugo y prisionera. Serena comenzó a visitar la habitación de Isabel con frecuencia. Limpiaba el polvo de los muebles, organizaba los libros y leía el diario en partes, como si estuviera dialogando con alguien a quien jamás había conocido. Un día encontró una cajita de música rota dentro del cajón de la cómoda. Mandó restaurarla discretamente con uno de los empleados y días después la dejó sobre la mesa de la oficina de Damián, sin decir palabra alguna. Él nunca lo agradeció, pero pasó a permitirle entrar en la oficina siempre que quisiera. En una tarde lluviosa, mientras Serena leía en el sofá de la biblioteca, Damián entró, se sentó al otro lado de la sala y permaneció en silencio. Durante más de una hora, ninguno de los dos habló, pero algo allí se había construido. Una presencia que ya no era guerra, era convivencia. Ella no sabía lo que era eso, pero ya no se sentía tan sola. Fue en una noche de tormenta cuando algo inesperado sucedió. La mansión se quedó sin energía tras una caída abrupta, y Serena, que estaba sola en el ala este, intentó encontrar el camino de regreso con una linterna tenue en las manos. Al doblar uno de los pasillos oscuros, escuchó un ruido extraño, proveniente de la parte exterior de la casa. Su corazón se aceleró. Corrió hasta la terraza y vio a dos hombres encapuchados intentando forzar la entrada lateral. Antes de que pudiera gritar, una de las ventanas se rompió con un estruendo. Serena actuó por instinto. Corrió hasta el salón principal y activó la alarma de emergencia. Minutos después, aparecieron los guardias, seguidos por Damián. Él entró jadeando, con los ojos abiertos de par en par, y cuando la vio entera, sin heridas, cruzó el salón en pocos pasos y la abrazó con fuerza. Fue la primera vez que él la tocó, un toque que no tenía ira ni frialdad, sino solo alivio. Después del susto, la llevaron a la habitación de huéspedes cercana a la de Damián por seguridad. Él no dijo mucho esa noche, pero se quedó en la puerta, parado, observando mientras ella se acostaba. Cuando se dio la vuelta para salir, ella murmuró: «¿Tuviste miedo?». Él se detuvo, pero no respondió. Solo cerró la puerta con cuidado. A la mañana siguiente,
Algo había cambiado entre ellos. Las palabras surgían con más naturalidad. Serena se dio cuenta de que él la escuchaba, incluso cuando fingía estar distraído. Un día, mientras tomaban café, ella hizo un comentario sobre el gusto musical anticuado de la mansión. Damián rió, una risa corta, contenida, pero real. Por primera vez, ella lo vio humano, no al hombre de piedra, no al verdugo, sino a alguien que, tal vez, estaba intentando recordar cómo era sentir algo que no fuera dolor. Semanas después, un momento simple, casi banal, alteró el ritmo de lo que habían estado construyendo. Era el final de la tarde y Serena estaba en el jardín, cuidando las plantas que insistían en sobrevivir en ese espacio olvidado. Damián se acercó sin que ella se diera cuenta y por un instante se quedó solo observando. Ella se volvió, sorprendida, con la tierra aún en las manos y comentó: «No imaginé que supieras dónde estaba el jardín». Él esbozó una media sonrisa y respondió: «Es la primera vez que vengo aquí desde Isabel». Hubo una pausa cargada. Serena se levantó despacio, limpiándose las manos en el pantalón de lino beige que llevaba. Quizás sea hora de darle nuevos significados a los lugares. Él no respondió, pero tampoco se fue. Se sentó en el banco de piedra y permaneció allí, en silencio, mientras ella terminaba de plantar. Su presencia ya no era una amenaza, era una señal. Esa misma noche, algo más sucedió. Estaban en la biblioteca, como de costumbre, cada uno con su libro. Serena se levantó para tomar un té y, al volver, se dio cuenta de que Damián la observaba. No de la forma invasiva de antes, sino con una atención genuina. Se sentó y sin apartar la mirada preguntó: «¿Todavía me ves como castigo?». Él vaciló, respiró hondo y dijo: «No, pero tampoco sé quién eres». Serena apoyó la taza sobre la mesa, se acercó a él y respondió: «Entonces descúbreme, pero sin prisa. Estoy aquí, Damián, no como prisionera, sino como alguien que también carga sus propias pérdidas». Fue la primera vez que él extendió la mano y tocó la de ella. Fue un toque ligero, vacilante, como quien pone a prueba su propio límite. Y fue en ese gesto contenido, casi tímido, cuando algo comenzó a ceder entre los dos. Ya no era rencor, sino posibilidad. El primer beso no fue planeado, ni romántico. Ocurrió en un momento de vulnerabilidad mutua. Llovía fuerte afuera, y Serena caminaba por los pasillos oscuros después de otra noche de pesadillas. Al pasar por la puerta entreabierta de la oficina, vio a Damián sentado en el sofá, con las manos en el rostro y los codos apoyados en las rodillas. Él no la notó de inmediato. Parecía quebrado, agotado, como si finalmente estuviera exhausto de cargar tanta pena. Ella entró despacio, se sentó a su lado y se quedó en silencio. Después de un largo rato, él dijo, casi susurrando: «¿Sueñas con ella?». Serena respondió con sinceridad: «No, pero sueño con lo que me quitaron». Él la miró como si viera a alguien por primera vez. Y allí, entre un intercambio de respiraciones contenidas y el sonido de la lluvia, sus labios se encontraron. No hubo pasión desenfrenada. Fue un beso lento, cargado de pasado, presente y de todo lo que aún no sabían cómo manejar. Después del beso, el silencio volvió, pero era otro tipo de silencio. Ya no había agresividad en las ausencias, había duda, miedo. Serena se dio cuenta de que, para Damián, permitirse sentir era tan difícil como perdonar, y ella respetó ese proceso. No lo presionó ni lo confrontó. Continuó con su rutina, ahora impregnada de miradas más largas, toques esporádicos y pequeños gestos que antes no existían. Un día, al regresar del mercado con uno de los empleados, encontró un caballete montado en la antigua sala de música. Había pinturas, pinceles y un lienzo en blanco. Serena pintaba desde los 13 años, pero había abandonado el hábito. Ese regalo silencioso la emocionó más de lo que cualquier palabra podría. Damián estaba intentando,
no de la forma correcta, ni de la manera perfecta, sino de la única forma que conocía, ofreciendo espacio. Y para ella, eso ya era un comienzo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un ritmo silencioso pero intenso. La convivencia entre Serena y Damián se volvía más natural, más íntima, aunque ninguno de los dos se atreviera a ponerle nombre a lo que sentían. Compartían comidas, paseos discretos por la propiedad y largas noches en el salón de lectura donde Serena pintaba mientras Damián leía. Las paredes de la mansión empezaron a cambiar. Serena quitó cortinas pesadas, abrió ventanas que antes estaban siempre cerradas y distribuyó plantas por los cuartos. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero que transformaban el ambiente. La mansión dejaba de ser un mausoleo y empezaba a oler a hogar. Los empleados, antes contenidos y distantes, comenzaron a sonreír más al verla. Algunos hasta se aventuraban a hacer pequeños comentarios sobre los cambios. Serena no decía nada, pero sentía que algo estaba floreciendo, aunque aún no supiera exactamente qué. Fue durante una mañana común, mientras se bañaba, que notó el retraso. Inicialmente no le dio importancia. Pensó que era el estrés, la alimentación desregulada o los últimos meses de tensión acumulada. Pero, con el pasar de los días, la sensación de que algo era diferente se intensificó. Compró un test en secreto, con la ayuda de la ama de llaves, que ahora se había vuelto más cercana. El resultado fue rápido, directo, irrefutable, positivo, embarazada. Serena se quedó inmóvil en medio del baño, mirando el pequeño visor como si fuera un objeto desconocido. Sintió el suelo girar, el cuerpo temblar, el corazón latir a otro ritmo. La primera reacción fue miedo, no por ella, sino por él. ¿Cómo reaccionaría Damián? El hombre que había convertido su presencia en castigo ahora tendría que lidiar con algo completamente fuera de su control. Una nueva vida, un vínculo inquebrantable entre ellos. Serena sabía que nada volvería a ser como antes, y en ese instante lloró. Lloró por todo lo que vino antes, por todo lo que aún vendría. Serena tardó 3 días en contarlo. Durante ese tiempo, observó a Damián en silencio, tratando de descifrar si había espacio para esa nueva verdad. Él estaba diferente, más presente, incluso más ligero, pero aún llevaba cicatrices que no habían sanado. Eligieron una mañana tranquila en el jardín, el mismo donde él había dicho, semanas antes, que no pisaba desde Isabel. Estaban sentados bajo la sombra de un olivo, tomando café. Serena sostuvo la taza con ambas manos, como si eso pudiera detener el temblor. «Estoy embarazada», dijo, sin rodeos. Damián no reaccionó de inmediato. Permaneció en silencio, mirándola fijamente, como si tratara de procesar cada sílaba. «¿Estás segura?», preguntó, con la voz contenida. Ella asintió. Él desvió la mirada, con los ojos perdidos en algún punto del horizonte. Se levantó despacio y se fue sin decir nada. Serena se quedó allí, inmóvil, sintiendo el peso del vacío que quedó en el lugar donde él había estado segundos antes. Fueron horas de silencio. Él no apareció en el almuerzo, ni en la cena. La mansión parecía haber vuelto a congelarse. Serena no sabía si él volvería a ser el antiguo Damián, el hombre frío, vengativo, que la trataba como un reflejo de dolor. Cuando anocheció, decidió ir a buscarlo. Tocó la puerta de la oficina y al no obtener respuesta, entró. Él estaba allí, de espaldas, mirando un retrato antiguo de Isabel que siempre mantenía en un marco de plata. «Yo no pedí esto», dijo sin volverse, «pero tampoco pedí amarte». Serena guardó silencio, con el corazón acelerado. Entonces él se volvió, y por primera vez parecía completamente desarmado. «Tengo miedo, miedo de perder de nuevo, de no ser lo suficientemente bueno, de lastimarte más de lo que ya te he lastimado». Ella se acercó despacio y dijo con firmeza, «Entonces quédate, quédate para intentarlo, quédate por él,
quédate por nosotros. A la mañana siguiente, Damián era diferente. Más callado, sí, pero no ausente. Preparó el café, él mismo, sin pedir ayuda a los empleados, y lo sirvió a Serena como si esa fuera la manera en que encontraba decir, estoy aquí. Se sentaron a la mesa de la cocina, un lugar de la mansión que rara vez usaban, y comieron en silencio. Entre sorbo y sorbo, Damián dijo, quiero hacerlo bien, no sé cómo, pero quiero. Serena asintió. Ella tampoco lo sabía. Todo era nuevo, frágil, casi inestable, pero había verdad, y eso ya era mucho. En los días siguientes, Damián comenzó a acompañarla a las consultas médicas, aunque discretamente. Evitaba preguntas, pero observaba todo. Cada examen, cada movimiento del bebé en el monitor. Un día, al escuchar el corazón del hijo por primera vez, él apretó la mano de Serena con fuerza. No dijo nada, pero no fue necesario. Era el sonido de la vida venciendo el silencio. Con la noticia del embarazo, la relación entre ellos se transformó en algo más profundo. Aún había sombras, claro. Ninguno de los dos era ingenuo, pero ahora también había cuidado. Serena empezó a reorganizar una habitación de la mansión para el bebé, y Damián sorprendió al traer una antigua caja con juguetes de su propia infancia. Pensé que nunca volvería a encontrar sentido en esto, dijo al entregarle el objeto en sus manos. Con cada gesto, la armadura de él caía un poco más. Serena también cambiaba. Ya no era solo la mujer que resistía, ahora era alguien que construía. Por la noche, cuando se acostaba, acariciaba su vientre y le susurraba al hijo, «Has venido a transformar todo». Y de hecho, esa transformación había comenzado. La mansión ya no era prisión, era proceso, era reconstrucción, era, por primera vez, la promesa de un futuro. En el 5º mes de gestación, Serena comenzó a sentir los primeros movimientos del bebé con mayor intensidad. En una noche tranquila, recostada en el sofá de la sala, tomó la mano de Damián y la posó sobre su vientre. Él dudó por un segundo. Luego permitió que sus dedos descansaran allí, atentos. Un leve patadón hizo que sus ojos se abrieran de par en par. «Él te reconoce», dijo Serena, con una sonrisa contenida. Damián apartó la mirada, visiblemente conmovido, y murmuró, «Nunca imaginé vivir algo así». Ella tampoco lo había hecho. Si alguien le hubiera dicho meses antes que aquel hombre que la trataba como símbolo del rencor algún día se emocionaría con la patada de su propio hijo, se habría reído. Pero allí estaban ellos, dos personas que no se eligieron, pero que, día tras día, estaban aprendiendo a quedarse. Serena, aún cansada de las inseguridades, sentía que Damián estaba intentando. Y eso, para ella, significaba mucho más que cualquier declaración de amor. Pero los fantasmas del pasado no desaparecen con facilidad. En una tarde lluviosa, un sobre anónimo llegó a la mansión. Dentro había una carta escrita a mano, con palabras venenosas y directas. «Los hijos de monstruos también sangran». Damián leyó el mensaje, con el rostro pálido, y se lo entregó a Serena sin decir palabra. Ella leyó, respiró hondo y rasgó el papel en pedazos. «No somos nuestros padres», dijo, «y nuestro hijo no crecerá a su sombra». Pero la tensión permaneció en el aire. En los días siguientes, Damián volvió a volverse más introspectivo, como si temiera que el pasado arrancara lo que estaban construyendo. Serena, por su parte, se mantuvo firme. Sabía que el mundo no perdonaría fácilmente, pero el hogar que estaban creando no necesitaba el permiso de nadie para existir. Bastaba con que continuaran, un día a la vez. El 7º mes de gestación llegó acompañado de insomnio, dolores de espalda y una ansiedad creciente que Serena ya no podía ignorar. Damián lo notaba, aunque ella tratase de disimularlo. En una de esas largas noches, ella se despertó con una leve punzada y no pudo volver a dormir. Bajó a la cocina en busca de té, pero encontró a Damián en la sala, despierto, revisando antiguos archivos de la constructora que había heredado.
Él la miró con ojos cansados y por primera vez preguntó, ¿tienes miedo? Serena se sentó a su lado, abrazando su vientre con las manos, y respondió, sí, de todo, de mí, de ti, de lo que este mundo pueda hacerle a nuestro hijo. Damián respiró hondo y dijo, en un tono que mezclaba culpa y ternura, he pasado la vida con ira, Serena, pero tú me has enseñado que existe otra forma de vivir. Fue en ese momento cuando ella supo que él había cambiado, no por completo ni de forma milagrosa, pero de verdad, porque decía aquello sin defensa, sin arrogancia, solo con el dolor crudo de quien quiere hacerlo diferente, aunque no sepa cómo. Más tarde, esa misma noche, él la llevó al antiguo cuarto de Isabel. Estaba limpio, ventilado, como si cada rincón hubiera sido cuidadosamente atendido. Damián encendió la luz, señaló la estantería y dijo, ella soñaba con ser madre. Llegó a elegir nombres. Gabriel era el preferido. Serena guardó silencio, sintiendo el peso de aquel gesto. Damián no estaba intentando borrar a Isabel, ni sustituir los recuerdos. Estaba permitiendo que coexistieran. Serena pasó los dedos por los libros alineados. Luego lo miró y dijo, con una sonrisa contenida, Gabriel, es un buen nombre. Damián asintió, emocionado, y se acercó despacio, tocando el rostro de ella con una delicadeza que jamás había mostrado. Me diste algo que ni siquiera sabía que era posible, esperanza. Serena sostuvo la mano de él sobre su piel y respondió, y tú me diste algo que pensé que había perdido para siempre, elección. Porque en esa relación que comenzó como una sentencia, ahora había voluntad, ahora había construcción. En las semanas siguientes, Serena y Damián comenzaron a preparar la mansión para la llegada de Gabriel. Era una tarea que, al principio, parecía simple, pero pronto reveló un universo de pequeñas elecciones y delicadas negociaciones. Serena elegía los colores, muebles y detalles con atención, procurando siempre un equilibrio entre el acogimiento que deseaba y la sobriedad elegante que caracterizaba aquella casa tan marcada por el pasado. Damián, que al principio dejaba todas las decisiones en manos de ella, empezó a involucrarse poco a poco, sugiriendo detalles pequeños, como la posición de la cuna cerca de la ventana o una iluminación más suave. En uno de los días en que montaban juntos el cuarto del bebé, Serena notó que él estaba parado, inmóvil, ante una pared vacía. Cuando ella preguntó qué ocurría, Damián respondió en voz baja, casi avergonzado, «Estoy tratando de imaginar el sonido de su risa aquí dentro». Serena sintió el corazón apretarse de ternura. Se acercó y tomó su mano, entrelazando sus dedos con suavidad. La mansión ya no está vacía, Damián. Él ya trajo vida para aquí. Y Damián simplemente asintió, dejando que aquel sentimiento desconocido de felicidad lo invadiera lentamente. Sin embargo, los desafíos no estaban completamente superados. A medida que avanzaba el embarazo, Serena comenzó a sentir que la presión emocional aumentaba. Un día, durante una visita médica de rutina, el doctor le aconsejó reposo absoluto debido a pequeños indicios de riesgo. Aquella noticia trajo de nuevo una tensión silenciosa a la mansión. Serena se sentía frustrada, impotente ante la incapacidad de moverse libremente por la casa que, poco a poco, había transformado en un hogar. Damián, por su parte, reaccionó de forma intensa, asumiendo de inmediato un papel de protector absoluto. Reorganizó su rutina para estar lo máximo posible a su lado, llevándole libros, películas y todo lo que pudiera aliviar su malestar. No obstante, la constante cercanía hizo que algunos viejos conflictos salieran a la luz, especialmente cuando Serena insistía en hacer algo por sí misma. En una tarde particularmente difícil, después de una leve discusión sobre el exceso de celo de Damián, Serena finalmente se desahogó. No necesito que me protejan todo el tiempo, Damián. Necesito que confíes en que sé cuidarme a mí misma también. Él guardó silencio,
mirándola con una expresión confusa y herida. Tras unos segundos, respondió con sinceridad: «Nunca supe proteger a alguien bien antes, ni a Isabel, ni a mí mismo. Y ahora, lo único que más quiero es no fallar de nuevo». Aquella frase pesó en el silencio entre ellos. Serena sintió el dolor contenido en la voz de él y comprendió que aquella preocupación exagerada venía de un lugar profundo, de una herida abierta hacía años. Respiró hondo y dijo con delicadeza: «No vas a fallar, porque ahora no estás solo en esto. No es tú contra el mundo, Damián, somos nosotros». Él respiró profundamente, dejando escapar un suspiro de alivio, y entonces, calmadamente, apoyó su frente contra la de ella, en un gesto de rendición y complicidad que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. El reposo obligatorio trajo nuevos momentos de introspección y cercanía para Serena y Damián. Incluso los pequeños roces se convertían en oportunidades para que ambos se abrieran de manera más honesta el uno con el otro. Serena, que pasaba la mayor parte del tiempo en la cama o sentada cómodamente en una butaca cerca de la ventana, empezó a compartir más sobre su infancia, sobre los sueños que había abandonado por la presión de sus padres, y sobre cómo se sintió el día en que fue entregada a la familia Echeverría como parte de un negocio. Damián escuchaba todo con una atención silenciosa, dándose cuenta de que conocía muy poco de la mujer que ahora se volvía tan esencial en su vida. A cambio, él también comenzó a revelar pequeños fragmentos de sí mismo, admitiendo miedos, inseguridades y profundos arrepentimientos. En una de esas conversaciones, mientras juntos observaban la lluvia golpear los cristales, él confesó en voz baja: «Siempre pensé que no merecía ser feliz, Serena. Después de Isabel, creí que mi vida se reducía a pagar por haberla perdido». Serena acarició su rostro con ternura y respondió con voz firme y acogedora: «Tienes derecho a la felicidad, Damián. Y ya no necesitas cargar ese peso de dolor solo». Él asintió despacio, sintiendo que por primera vez aquellas palabras tenían un verdadero significado. Mientras tanto, pequeños indicios comenzaron a señalar que el pasado aún no estaba completamente resuelto. Una tarde, mientras Serena descansaba, recibió una llamada inesperada de su madre. La voz de ella estaba cargada de una fría preocupación, como si solo cumpliera un protocolo obligatorio. «Serena, hemos escuchado rumores sobre problemas en tu embarazo, es cierto. Si algo sucede, sabes el impacto que tendrá para todos nosotros». Serena sintió que la rabia crecía en su interior, caliente y asfixiante. Respiró hondo antes de responder con una firmeza inédita: «Mi embarazo no es un negocio, madre. Mi hijo ya no es una moneda para tus transacciones, y lo que sucede en mi casa ya no es asunto tuyo». Del otro lado, quedó en silencio. Serena se dio cuenta, con cierto alivio, de que por primera vez había impuesto límites claros a su propia familia. Colgó sin esperar respuesta, sintiéndose extrañamente ligera. Cuando más tarde, esa noche, le contó lo ocurrido a Damián, él la abrazó, mostrando un genuino orgullo. «Fuiste fuerte, Serena, más fuerte de lo que cualquiera de nosotros jamás ha sido». Ella sonrió suavemente, apoyando la cabeza en el hombro de él, y respondió en voz baja: «Estoy aprendiendo del mejor ejemplo». En ese momento ambos comprendieron que superar no significaba olvidar o ignorar las cicatrices, sino elegir conscientemente dónde depositar sus fuerzas. Ya no estaban atados al pasado, no porque lo hubieran borrado, sino porque finalmente estaban creando algo nuevo y verdadero juntos. El 8º mes trajo consigo una sensación de urgencia y expectación cada vez mayor. Serena se movía con más dificultad, y cada pequeño paso por la mansión requería un esfuerzo casi duplicado. Damián, al percatarse del malestar de ella, decidió preparar una sorpresa especial para animarla. Durante días, trabajó en secreto, dedicando tiempo a reformar un espacio olvidado en el 3er piso de la mansión.
Se trataba de un antiguo salón que hacía mucho tiempo había estado cerrado, acumulando polvo y recuerdos desagradables. Con la ayuda discreta de algunos empleados, Damián lo transformó en un atelier espacioso, iluminado y acogedor. Instaló grandes ventanas con cortinas ligeras, muebles cómodos y creó un rincón especial con todos los materiales de pintura que a Serena le encantaban, desde pinturas raras hasta pinceles especiales. Cuando finalmente el atelier estuvo listo, él guió a Serena lentamente hasta el espacio, con los ojos vendados, y luego retiró la venda con una ansiedad casi infantil. Serena abrió los ojos despacio y al ver el lugar quedó completamente paralizada por la emoción. Las lágrimas surgieron de inmediato mientras recorría con la mirada el salón transformado que parecía haber salido directamente de sus sueños más personales. Ella tomó fuertemente las manos de Damián, temblando de emoción, y exclamó: ¿Por qué hiciste todo esto? Él sonrió, apoyando delicadamente su frente contra la de ella, y respondió en voz baja: porque quiero que tengas un lugar solo para ti aquí dentro. Un lugar donde te sientas verdaderamente libre. Serena lo abrazó con fuerza, dejando que aquella emoción la inundara, dándose cuenta de que nunca, ni siquiera en sus mejores sueños, había imaginado ese tipo de cuidado proveniente de él. El atelier se convirtió rápidamente en el lugar preferido de Serena dentro de la mansión. Pasaba horas allí, pintando, dibujando o simplemente mirando a través de las ventanas abiertas, respirando el aire fresco y permitiéndose imaginar cómo sería la vida a partir de ese momento. En uno de esos días, mientras pintaba un cuadro inspirado en sus propios recuerdos de la infancia, Damián entró silenciosamente y se sentó a su lado, observando cada pincelada con una curiosidad atenta. Tras unos minutos de silencio, él preguntó suavemente: ¿qué sientes cuando pintas? Serena detuvo el pincel en el aire, reflexionando calmadamente sobre la pregunta. Finalmente, respondió con un tono de profunda sinceridad: cuando pinto, siento que todo está en su lugar. Como si pudiera reorganizar todas las cosas que ya he vivido, los dolores, las pérdidas. Es como darle un nuevo significado a lo que antes parecía insoportable. Damián permaneció en silencio, absorbiendo aquellas palabras. Después de unos segundos, dijo en voz baja, cargada de emoción: «Tú hiciste eso conmigo también. Reorganizó mi vida, Serena. Le diste un nuevo significado a todo lo que sentía». Ella sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas y sonrió suavemente, tocando el rostro de él con los dedos manchados de pintura. «Nosotros dos lo hicimos juntos, Damián, porque nadie se salva solo». Él asintió despacio, comprendiendo que esa era la verdadera esencia de lo que estaban construyendo juntos. No una perfección inalcanzable, sino el coraje de enfrentar sus heridas, sus fallas, sus historias, y transformarlas en algo que valiera la pena vivir. Cuando comenzó el 9º mes, la tensión en la mansión aumentó de forma natural. En cualquier momento, Gabriel podría nacer, y todos los detalles pasaron a ser revisados cuidadosamente varias veces por Damián. Serena percibía la inquietud creciente en él, y, aunque ella también estaba ansiosa, intentaba mantener la calma para tranquilizarlo. En una noche especialmente fría, después de una leve crisis de insomnio, ella se despertó con dolores más intensos de lo habitual. Se levantó con dificultad y pronto se dio cuenta de que aquello no eran solo molestias comunes del embarazo. Su cuerpo indicaba claramente que algo estaba sucediendo. Caminó hasta el cuarto contiguo, donde Damián dormía separado desde que los médicos recomendaron reposo absoluto, y tocó suavemente su hombro. Él se despertó de inmediato, con los ojos muy abiertos en alerta. «Creo que ha llegado el momento», susurró ella con voz tranquila pero firme. Él saltó de la cama en segundos, tomando rápidamente la bolsa que ya había estado preparada durante semanas. Incluso con todo el planeamiento previo,
El nerviosismo se notaba en él. Serena sostuvo su mano por un instante, sonriendo suavemente, tratando de transmitirle tranquilidad. Todo saldrá bien. Damián respiró hondo, asintiendo, pero claramente luchaba contra el miedo de que algo pudiera salir mal. En pocos minutos estaban en el coche, conduciendo bajo la oscura noche rumbo al hospital. Al llegar al hospital, fueron inmediatamente conducidos a la sala de partos. Serena fue preparada por los médicos y enfermeras con calma y profesionalismo, mientras Damián permanecía a su lado, con la mano fuertemente aferrada a la de ella, mirándola como si temiera perderla por un solo instante. Las horas siguientes fueron intensas y emocionalmente desafiantes. Serena luchaba contra dolores intensos, tratando de mantenerse concentrada y en control, pero con cada contracción se sentía más frágil y exhausta. Damián acompañaba cada paso con una tensión visible, pero también con una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. Nunca había imaginado poder mantenerse firme en una situación así, ofreciendo apoyo y ánimo cuando el miedo estaba tan presente. En un momento dado, mientras las contracciones se volvían más cercanas e intensas, Serena sintió que alcanzaba su límite. Se volvió hacia él con lágrimas en los ojos y confesó con voz débil: «No sé si puedo, Damián». Él apretó aún más fuerte la mano de ella, se inclinó muy cerca y susurró con una firmeza inédita: «Tú puedes, porque eres la mujer más fuerte que he conocido. Has superado cosas mucho peores. Ambos lo sabemos». Esa frase, pronunciada con tanta convicción, fue exactamente lo que Serena necesitaba oír. Asintió despacio, reunió fuerzas que ni sabía que poseía y continuó. Poco tiempo después, con un último y exhaustivo esfuerzo, Gabriel llegó al mundo, trayendo consigo un llanto fuerte y decidido, llenando al instante la sala de vida y emoción. Serena se derrumbó en lágrimas de alivio, sintiendo cómo el agotamiento daba paso a una alegría profunda e indescriptible. Damián, a su lado, parecía completamente maravillado ante aquel pequeño ser humano que ahora formaba parte definitiva de sus vidas, sintiendo por primera vez que había algo verdaderamente bueno y puro al alcance de sus manos. Los primeros días tras el nacimiento de Gabriel fueron como un sueño delicado y agotador a la vez. Serena se recuperaba lentamente mientras aprendía a lidiar con la nueva rutina exigente de cuidados constantes al bebé. Gabriel, pequeño y frágil, ya mostraba una personalidad fuerte desde el comienzo. Lloraba con ímpetu cuando tenía hambre o molestia, pero también parecía encontrar una calma casi inmediata en el regazo de su madre o en la presencia de su padre. Damián, que nunca se había imaginado ser padre, se sorprendió por la intensidad de sus propias emociones ante el hijo. En la primera noche en casa, mientras Serena dormía exhausta tras amamantar, él sostuvo a Gabriel en sus brazos y caminó despacio por la mansión silenciosa, observando al bebé con una atención absoluta, casi hipnotizado por cada detalle de aquel rostro pequeño y delicado. Con cada paso, murmuraba palabras bajas, casi como una promesa silenciosa. «Nunca permitiré que te pase nada». La mansión, antes escenario de dolor y venganza, parecía ahora impregnada de una aura completamente nueva. Había paz, pero también fragilidad, una sensación constante de que todo aquello era demasiado precioso para ser malgastado o amenazado. Damián comprendió en ese instante que amar de verdad significaba abrirse a la posibilidad constante de la pérdida, pero aún así elegir seguir adelante. Esa era la mayor valentía que jamás había experimentado en la vida. Conforme pasaron las semanas, Serena notó que la presencia de Gabriel provocaba cambios profundos no solo en ella y en Damián, sino también en todos los que la rodeaban.
Los empleados de la mansión, que antes eran silenciosos y distantes, ahora se acercaban espontáneamente, ofreciendo ayuda y mostrando un cariño genuino tanto por el bebé como por Serena. La ama de llaves, antes rígida e impersonal, se había convertido casi en una figura maternal, brindándole consejos valiosos y palabras de aliento cada vez que Serena se sentía perdida o demasiado exhausta. Incluso la familia de Serena, antes distante y fría, intentó acercarse tímidamente tras el nacimiento, enviando regalos discretos y mensajes formales de felicitación. Serena aceptaba esos gestos con cordialidad, pero ahora tenía la claridad suficiente para establecer límites saludables. Su verdadero hogar estaba allí, en esa mansión al lado de Damián y Gabriel, y nada más tenía el poder de afectarla o desestabilizarla como antes. En una tarde tranquila, mientras observaba a Gabriel dormir en su regazo, Serena comentó a Damián, quien estaba sentado a su lado revisando documentos de trabajo: «Sabes, yo creía que nunca volvería a poder confiar en nadie después de lo que me pasó. Pero ahora entiendo que confiar no significa nunca sentir miedo o duda. Significa que elegimos creer, a pesar de todo». Damián alzó la mirada lentamente, fijando su vista en ella con intensidad. «Tienes razón», dijo con voz suave. «Pasé demasiado tiempo protegiéndome para no sufrir. Pero ahora comprendo que amar es precisamente eso, permitirse ser vulnerable y saber que vale la pena, a pesar de los riesgos». Serena sonrió suavemente, sintiendo finalmente que habían llegado justo a donde debían estar. En ese espacio frágil y valiente, donde amar y confiar se entrelazan como partes inseparables de la misma elección. Gabriel crecía rápido, llenando la mansión de risas, energía y una vitalidad nueva que hacía mucho tiempo no se sentía en aquel lugar. Cada pequeño hito, el primer sonrisa, la primera mirada que reconocía a sus padres, los primeros balbuceos, era celebrado por Serena y Damián con una alegría genuina, casi infantil. Sin embargo, aún enfrentaban momentos difíciles, especialmente cuando viejas inseguridades amenazaban con resurgir. Una noche, mientras Serena preparaba la cena, Damián apareció en la cocina con una expresión preocupada, sosteniendo un sobre en la mano. Al abrirlo, Serena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se trataba de una carta breve, pero llena de resentimiento, firmada de forma anónima, que recordaba de manera cruel el pasado y amenazaba con exponer antiguos secretos familiares al público. Serena respiró hondo, sintiendo la ansiedad aumentar en su pecho, pero al mirar a los ojos de Damián, percibió que él ya no estaba dispuesto a permitir que algo externo destruyera lo que habían construido. «No permitiré que nadie vuelva a lastimar a nuestra familia», dijo con firmeza. «Ya pagamos por los errores de otros durante demasiado tiempo». En ese instante, Serena se sintió profundamente protegida, no solo por la determinación de él, sino también por la seguridad interna que habían cultivado juntos. Asintió despacio y, sin decir palabra, arrojó la carta a la chimenea encendida, observándola arder lentamente hasta quedar solo cenizas. Aquello era más que simbólico, era la elección definitiva de dejar atrás todo lo que ya no les pertenecía. Días después, la familia recibió una visita inesperada. Era Santiago, el hermano menor de Damián, con quien él no había hablado en años, desde la muerte de Isabel. Santiago se había mudado a Londres poco después de la tragedia, y desde entonces nunca había regresado a España. Su llegada trajo consigo una mezcla inmediata de tensión y expectativa. Al entrar en la mansión, Santiago abrazó a su hermano con una emoción palpable y poco después se volvió hacia Serena, sonriendo tímidamente. El reencuentro, que inicialmente parecía complicado, se reveló profundamente liberador para Damián, quien llevaba años cargando culpa y resentimiento por haber distanciado a su hermano tras la muerte de Isabel. Esa noche, sentados en la mesa,
Los hermanos hablaron abiertamente por primera vez sobre el dolor que habían compartido, cada uno a su manera. Santiago confesó, emocionado, que también se sentía culpable por haber partido, dejando a Damián solo con su sufrimiento. «Huí porque no soportaba enfrentar el dolor», admitió Santiago entre lágrimas. Damián apretó el hombro de su hermano y respondió con voz calmada pero cargada de emoción. «Los dos huimos, cada uno a su modo, pero ya es hora de dejar de huir». Serena observó todo en silencio, comprendiendo que esa noche marcaba un hito importante no solo para Damián, sino también para la sanación de toda la familia. Al final de la velada, mientras Serena arropaba a Gabriel para dormir, Damián se acercó por detrás y la abrazó, susurrándole al oído: «Gracias por ayudarme a enfrentar esto. Sin ti, tal vez jamás hubiera tenido el valor suficiente para dejar ir el pasado». Serena se volvió hacia él con suavidad, acariciando su rostro con ternura, y respondió en voz baja: «Solo te mostré que ya tenías esa fuerza dentro de ti, y ahora juntos nada más podrá rompernos». Con el paso de los meses, la relación entre Serena y Damián maduró profundamente, alcanzando una estabilidad emocional que parecía imposible al principio. Ya no eran solo sobrevivientes del pasado. Se habían convertido en verdaderos compañeros, capaces de apoyarse mutuamente en las pequeñas y grandes batallas del día a día. Una tarde, mientras Serena trabajaba en una nueva pintura en el atelier, miró por la ventana y se emocionó profundamente al ver a Damián jugando con Gabriel en el jardín. El niño, ya con casi un año, daba pasos tambaleantes, apoyándose en las manos firmes de su padre. Damián tenía en el rostro una expresión que Serena jamás hubiera imaginado, una sonrisa franca, desarmada, completamente entregada al momento. Su corazón se calentó al ver aquella imagen. Dejó a un lado los pinceles, se acercó a la ventana y se quedó observándolos en silencio, sintiéndose profundamente agradecida por todo lo que habían logrado superar juntos. En ese instante tuvo plena conciencia de que de hecho habían creado una familia, no perfecta ni exenta de dificultades, pero real y construida sobre bases sólidas de confianza, respeto y amor genuino. Serena también comprendió que su corazón ya no cargaba resentimientos profundos por los errores del pasado. No es que hubiera olvidado todo, sino que finalmente se había permitido entender que merecía vivir sin el peso de la culpa por los errores cometidos por otros. Al observar a Damián y Gabriel en el jardín, Serena tuvo la certeza de que la felicidad se encontraba en las pequeñas cosas, en las conquistas diarias, en el coraje silencioso de recomenzar cada día. Días después, mientras Serena organizaba una cena íntima para celebrar el primer aniversario de Gabriel, recibió otra sorpresa inesperada. Su madre, con quien prácticamente había cortado relaciones, apareció en la mansión sin previo aviso. Serena sintió de inmediato una ola de ansiedad recorrer su cuerpo, pero enfrentó el momento con una madurez inédita. Su madre estaba visiblemente nerviosa, con los ojos húmedos y las manos temblorosas. «Sé que no tengo derecho a estar aquí después de todo lo que hicimos», comenzó con voz baja, casi suplicante. «Pero necesitaba intentarlo. Quería conocer a mi nieto, Serena, y quería decirte que lo siento». Serena escuchó atentamente, manteniéndose serena a pesar del torbellino de emociones que se formaba en su interior. Tras una prolongada pausa, finalmente respondió con una serenidad sorprendente. «No sé si estoy lista para perdonar todo todavía, mamá, pero tampoco quiero vivir guardando rencor. Gabriel me enseñó eso. Él merece una familia que no esté marcada por viejos resentimientos». Su madre asintió, visiblemente aliviada con la respuesta. Cuando Damián entró en la estancia llevando a Gabriel en brazos, la tensión se disipó aún más.
La madre de Serena observó al bebé con ojos vidriosos, emocionada al darse cuenta de lo mucho que había perdido por orgullo y errores del pasado. La cena transcurrió en un ambiente inesperadamente tranquilo y cordial. Al final de la noche, cuando quedaron solos, Damián preguntó a Serena cómo se sentía con todo aquello. Ella respiró hondo antes de responder con sinceridad. Siento alivio, más que nada. Por primera vez, siento que no necesito cargar el pasado en mis hombros. Hoy descubrí que puedo elegir el futuro que quiero para nosotros. Damián la abrazó con ternura, sabiendo exactamente lo que ella quería decir, y respondió en voz baja en su oído: nuestro futuro ya comenzó, y esta vez vamos a escribir nuestra propia historia. Poco después del primer aniversario de Gabriel, Serena decidió que era hora de retomar un antiguo sueño: realizar una exposición con sus pinturas. Durante meses, trabajó silenciosamente en el atelier, creando cuadros que reflejaban las intensas experiencias que había vivido en los últimos años. El dolor, la superación, el amor y la maternidad. Cada lienzo tenía un significado profundo y personal, y Serena se sentía finalmente lista para compartir su historia con el mundo. Damián fue su mayor incentivador, asumiendo la responsabilidad de organizar cada detalle de la exposición con el mismo celo y cuidado que dedicaba a los negocios de la familia. El día de la inauguración, la galería en Madrid estaba llena. Amigos cercanos, miembros de la familia, conocidos y desconocidos, circulaban entre las obras, admirando la profundidad y sensibilidad de cada pintura. Serena observaba todo con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Sabía que exponer sus emociones de esa manera requería valentía, pero también sentía que era un paso necesario en su camino de sanación y transformación. Entre los invitados, vio a Damián con Gabriel en brazos, mirando con especial atención una pintura que retrataba a una mujer frente a una ventana abierta, contemplando el horizonte. Al percibir la mirada emocionada de él, Serena se acercó despacio y preguntó suavemente: ¿qué sientes al mirar esta pintura? Damián levantó la vista hacia ella, sonrió con delicadeza y respondió: siento que estoy mirando a ti, a tu coraje, a todo lo que venciste sola y a todo lo que ahora vencemos juntos. Serena se sintió profundamente conmovida, sabiendo que aquella respuesta era mucho más que un elogio. Era un reconocimiento genuino de todo lo que habían construido en los últimos años. Tras el éxito de la exposición, Serena recibió diversas invitaciones y propuestas para nuevos trabajos. Sin embargo, decidió que haría todo a su propio ritmo, manteniendo el precioso equilibrio que había logrado entre su carrera, la maternidad y su vida personal. Damián también experimentó una importante transformación tanto profesional como personal. Comenzó a invertir en proyectos sociales, especialmente dirigidos a mujeres víctimas de abuso y explotación. Para él, esta nueva etapa significaba no solo reparar parte de los daños del pasado, sino también honrar a Serena y todo lo que había aprendido de ella. La mansión Echeverría, que antes simbolizaba poder, dolor y silencio, ahora se convertía también en un lugar de acogida. Serena creó allí mismo un espacio abierto a la comunidad, donde impartía talleres gratuitos de pintura y artesanía para mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles herramientas para recuperar su autoestima y autonomía emocional. Con cada nueva persona que entraba en ese espacio, Serena sentía que cerraba otro ciclo dentro de sí misma, pues ahora su propia historia servía de inspiración para que otras mujeres también se fortalecieran. En una noche tranquila, después de otro día agitado, Serena se encontraba sentada en la terraza observando el atardecer, cuando Damián se acercó silenciosamente y se sentó a su lado, sosteniendo su mano con cariño. ¿Te has detenido a pensar en todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí?, preguntó en voz baja, contemplativo. Serena sonrió serenamente y respondió con firmeza y gratitud en la voz: lo pienso todos los días.
Pero hoy sé que cada paso, cada dolor, valió la pena, porque nos trajo justo a donde debíamos estar. La mansión Echeverría nunca había estado tan llena de vida como en la noche en que Serena y Damián celebraron 5 años de matrimonio. No fue solo una celebración formal de la fecha, sino un genuino reconocimiento del difícil camino que habían recorrido juntos. El ambiente estaba decorado con una elegante sencillez. Velas encendidas sobre las mesas, música suave de fondo y fotos discretamente esparcidas por la casa, imágenes que capturaban momentos sinceros de la vida que habían construido juntos, desde las primeras semanas difíciles hasta los días felices con Gabriel. Serena caminaba por la mansión, saludando a los invitados con ligereza, sintiéndose en paz de una forma que jamás había imaginado al inicio de aquella travesía. Al pasar por el salón principal, su mirada se encontró con la de Damián, quien conversaba animadamente con amigos cercanos, mientras Gabriel corría alegremente a su alrededor. Al notar la sonrisa sincera y relajada en el rostro de su esposo, Serena tuvo la plena conciencia de que esa era la imagen perfecta de la felicidad que habían conquistado. Una felicidad que no nació de la perfección, sino del coraje de reconocer y aceptar sus propias cicatrices. En ese instante, tuvo la certeza absoluta de que, a pesar de todas las luchas y dolores, jamás cambiaría su historia por otra, porque cada paso dado, incluso los más difíciles, la llevó exactamente hasta allí. Poco después del primer aniversario de Gabriel, Serena decidió que era hora de retomar un antiguo sueño: realizar una exposición con sus pinturas. Durante meses, trabajó en silencio en el atelier, creando cuadros que reflejaban las intensas experiencias vividas en los últimos años. El dolor, la superación, el amor y la maternidad. Cada obra tenía un significado profundo y personal, y Serena se sentía finalmente preparada para compartir su historia con el mundo. Damián fue su mayor animador, asumiendo la responsabilidad de organizar cada detalle de la exposición con el mismo celo y cuidado que dedicaba a los negocios familiares. El día de la inauguración, la galería en Madrid estaba repleta. Amigos cercanos, familiares, conocidos y desconocidos recorrían el espacio, admirando la profundidad y sensibilidad de cada pintura. Serena observaba todo con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Sabía que exponer sus emociones de esa manera requería coraje, pero también sentía que era un paso necesario en su camino de sanación y transformación. Entre los invitados, vio a Damián con Gabriel en brazos, mirando con especial atención una pintura que mostraba a una mujer frente a una ventana abierta, contemplando el horizonte. Al percibir la mirada emocionada de él, Serena se acercó despacio y preguntó con suavidad: ¿qué sientes al mirar esa pintura? Damián levantó la vista hacia ella, sonrió con delicadeza y respondió: siento que estoy mirando a ti, a tu coraje, a todo lo que venciste sola y a todo lo que ahora vencemos juntos. Serena se sintió profundamente conmovida, sabiendo que esa respuesta era mucho más que un elogio. Era un genuino reconocimiento de todo lo que habían construido en los últimos años. Tras el éxito de la exposición, Serena recibió numerosas invitaciones y propuestas para nuevos proyectos. Sin embargo, decidió hacer todo a su propio ritmo, manteniendo el precioso equilibrio que había logrado entre su carrera, la maternidad y su vida personal. Damián también experimentó una importante transformación tanto profesional como personal. Comenzó a invertir en proyectos sociales, especialmente dirigidos a mujeres víctimas de abuso y explotación. Para él, esta nueva etapa significaba no solo reparar parte de los daños del pasado, sino también honrar a Serena y todo lo que había aprendido de ella. La mansión Echeverría, que antes simbolizaba poder, dolor y silencio, ahora se convertía también en un lugar de acogida.
Serena creó allí un espacio abierto a la comunidad, donde impartía talleres gratuitos de pintura y artesanía para mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles herramientas para recuperar su autoestima y autonomía emocional. Con cada nueva persona que ingresaba en ese espacio, Serena sentía que cerraba otro ciclo dentro de sí, pues ahora su propia historia servía de inspiración para que otras mujeres se fortalecieran. Esa noche tranquila, después de un día lleno de actividad, Serena estaba sentada en la terraza observando el atardecer, cuando Damián se acercó silenciosamente y se sentó a su lado, sosteniendo su mano con ternura. ¿Has pensado en todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí?, preguntó en voz baja, con tono contemplativo. Serena sonrió serenamente y respondió con firmeza y gratitud en la voz. Lo pienso todos los días. Pero hoy sé que cada paso, cada dolor, valió la pena, porque nos trajo justamente a donde debíamos estar. Finalmente, la mansión Echeverría nunca había estado tan llena de vida como en la noche en que Serena y Damián celebraron 5 años de matrimonio. No fue solo una celebración formal de la fecha, sino un genuino reconocimiento del difícil camino que habían recorrido juntos. El ambiente estaba decorado con una elegante sencillez, velas encendidas sobre las mesas, música suave de fondo y fotos esparcidas discretamente por la casa, imágenes que capturaban momentos sinceros de la vida que habían construido juntos, desde las primeras semanas difíciles hasta los días felices con Gabriel. Serena caminaba por la mansión, saludando a los invitados con ligereza, sintiéndose en paz como jamás había imaginado al inicio de aquella travesía. Al pasar por el salón principal, su mirada se encontró con la de Damián, quien conversaba animadamente con amigos cercanos, mientras Gabriel corría alegremente a su alrededor. Al notar la sonrisa sincera y relajada en el rostro de su esposo, Serena tuvo la plena conciencia de que esa era la imagen perfecta de la felicidad que habían conquistado. Una felicidad que no nació de la perfección, sino del coraje de reconocer y aceptar sus propias cicatrices. En ese instante, tuvo la certeza absoluta de que pese a todas las luchas y dolores, jamás cambiaría su historia por otra, porque cada paso dado, incluso los más difíciles, la llevó exactamente hasta allí. Más tarde, cuando la fiesta llegó a su fin y todos se habían ido, Serena y Damián se quedaron solos en la terraza, bajo el cielo estrellado. Gabriel dormía tranquilo en su cuarto, exhausto después de correr y jugar toda la noche. Serena se sentía igualmente cansada, pero profundamente satisfecha. Permanecieron en silencio por unos instantes, simplemente disfrutando de la presencia del otro, hasta que Damián, finalmente, rompió el silencio con una pregunta inesperada. Si pudieras volver en el tiempo, ¿cambiarías algo? Serena lo miró con serenidad, reflexionando por un breve instante antes de responder con absoluta sinceridad. No cambiaría nada. Cada error, cada acierto, cada lágrima y cada sonrisa nos han traído hasta aquí. Tal vez desearía menos dolor, menos sufrimiento, pero sin ellos, quizás nunca hubiéramos aprendido a amarnos de verdad. Damián apretó suavemente la mano de ella, asintiendo con un gesto lento y tranquilo. Luego, sacó del bolsillo un pequeño collar con un delicado colgante en forma de llave, colocándolo con ternura en sus manos. «Esto es para que nunca lo olvides», dijo con voz calma y emocionada. «Fuiste la única persona que logró abrir todas las puertas que mantuve cerradas durante tanto tiempo. Me enseñaste que el amor no aprisiona, Serena. El amor libera». Serena sintió lágrimas silenciosas deslizarse por su rostro mientras sostenía delicadamente el pequeño collar entre sus dedos. Sin decir nada más, lo abrazó con fuerza, permitiendo que ese momento expresara todo lo que las palabras jamás podrían. En ese abrazo, Serena y Damián comprendieron plenamente el profundo significado del camino que habían compartido.
Ya no eran prisioneros del pasado ni víctimas de las circunstancias. Ahora eran simplemente dos personas comunes que habían decidido